Nunca pensé que mi vida se desenredaría de una forma tan desgarradora. Pasé de sentirme en la cima del mundo a vivir una pesadilla. Esta historia tuvo lugar en el transcurso de casi 5 años, así que tengan paciencia conmigo porque voy a intentar proporcionar un contexto completo de mi historia. Retrocedamos unos 5 años, todo empezó cuando descubrí la verdad sobre mi mujer y el padre de la mejor amiga de mi hija. Llamémosle Sam. Sam se divorció hace 4 meses. Mi mujer y yo llevamos 14 años casados. Tenemos una niña de 13 años y un niño de 11 años. Nuestro matrimonio tiene su parte de altibajos como cualquier otra pareja, y la mayoría de nuestros problemas se han centrado en cuestiones de dinero. Trabajamos para el ayuntamiento aquí en California y el coste de la vida es muy alto. Vivimos en un barrio acomodado, no porque seamos ricos, sino porque el barrio se aburguesó y nos acogimos a él. Mi casa pertenece a la familia desde los años 40, la heredé de mi padre, que a su vez la heredó de su padre. Mucha gente ha intentado convencerme de que la venda, incluida mi mujer, pero me niego porque tiene valores sentimentales. Criar a mis hijos en un barrio rico significa que estamos rodeados de vecinos ricos. Nuestros hijos crecieron con niños ricos. Como mi mujer y yo teníamos unos ingresos comparables bajos, siempre sentíamos que no podíamos mantener las mejores cosas para nuestro hijo y nuestra hija porque querían estar a la altura de lo que tienen sus amigos. Un día, mi hijo de 11 años llegó a casa con una costosa consola de juegos portátil que le había prometido comprarle como regalo de Navidad, pero que no podía permitirme porque otras cosas tenían prioridad. La primera vez que le vi con la consola pensé que se la habían prestado sus amigos. Luego, como llevaba 2 días seguidos sin devolverla, le pregunté y me dijo que se la había comprado Sam, el padre del mejor amigo de mi hija. Sam vive a unas manzanas de mi casa, es rico y divorciado y su hija tiene la misma edad que la mía. Le pregunté a mi hijo por qué iba por ahí mendigando a la gente y me dijo que él no mendigaba y que Sam le preguntó qué era lo que más le gustaba y le habló del videojuego. Unos días después le compró el juego. No sabía cómo sentirme al respecto, no sabía si darle las gracias o sentirme mal por no poder comprarle la consola a mi hijo sin arruinarlo. La siguiente vez que vi a Sam en un partido de voleibol al que mi mujer suele llevar a mi hija, se acercaron a él y le dieron las gracias. Parecía un hombre agradable, con pies, físico y alto. Era mayor que yo, pero parecía más joven, quizá porque hace ejercicio a menudo. Vino al partido de voleibol con su hija. Cuando me vio en el partido, me preguntó por mi mujer y le dije que le iba bien. Cuando me fui a casa ese día, le mencioné a mi mujer lo de conocer a Sam. Incluso al mencionar el nombre de Sam, pude ver cómo se le iluminaban los ojos a mi mujer. Era muy notable y quería saber lo que había dicho de ella. Estaba claro que le tenía cariño, pero yo no podía adivinar nada más que eso. Cuando mi mujer y yo nos casamos, éramos la pareja atractiva de la que todo el mundo habla, pero desde que tuvimos hijos, dejamos un poco de lado nuestro camino. Entonces, hace 3 meses, mi mujer empezó a hacer ejercicio y a entrenarse para una maratón. Llegaba a casa y hablaba de cómo había ido a dejar a nuestra hija a casa de su amiga y de cómo Sam y ella se pasaban horas hablando de fitness. Sonaba inocente y ella lo contaba abiertamente. Mi hija es amiga de la hija de Sam desde hace 2 años. Así que no era raro que mi mujer llevara o recogiera a mi hija de casa de Sam. Sin embargo, recientemente he notado que se emociona más cuando habla de Sam. Tuve la corazonada de que algo no iba bien, así que empecé a prestar mucha atención a mi mujer. Fue entonces cuando me di cuenta de la frecuencia con la que lleva a mi hija a casa de Sam. Antes la dejaba en casa de Sam y volvía para hacer recados, pero ahora deja a mi hija y se queda allí. ¿Cómo lo he sabido? Instalé un rastreador GPS en su coche para ver a dónde iba después de que su coche estuviera aparcado en el mismo sitio hasta que llegara la hora de que mi hija volviera a casa. No quería preguntarle por qué se quedaba en casa de Sam durante horas con mi hija porque no quería parecer que la estaba acusando de una aventura. Yo sacaba intencionadamente el nombre de Sam en nuestra conversación y ella se entusiasmaba y hablaba durante horas de lo genial que es, de lo inteligente que es y de la cantidad de dinero y propiedades que tiene. Me contaba cosas que me hacían creer que Sam presumía ante ella. Me puse mis lentes de investigador y busqué en su teléfono para ver si encontraba algo. Para mi sorpresa, descubrí que ella le enviaba más mensajes de texto que a nadie. Se enviaban emojis de corazón y se llamaban mi amor. Esto me dolió y me sentí traicionado. Estaba claro que la aventura había durado unos 7 u 8 meses por lo menos. Quizá ya fue la razón por la que Sam se divorció, porque fue más o menos al mismo tiempo que él solicitó el divorcio. Cuando vi los mensajes de texto, me enfrenté a mi mujer y me confesó lo de la aventura, pero no quiso confesar cuándo empezó la aventura.
Me suplicó que la perdonara, diciéndome que había sido un error, pero no la creí. Hablamos de lo que debía pasar con nuestra relación y le dije que se fuera de casa un tiempo, para tener espacio para pensar. Como la aventura llevaba tanto tiempo, no pude soportar el engaño y no le conté nada a mi hija, lo que dificultó explicarle por qué no podía visitar a su mejor amiga como hacía normalmente. Por desgracia, eso dio a mi mujer la oportunidad de manipular a mi hija y contarle todo tipo de mentiras para ponerla en mi contra. Le dijo a mi hija que estaba celoso de Sam, y que por eso no quería que fueran las dos. Le dijo a mi hija que yo era un vago y por eso no era rico. Después de echar a mi mujer de casa, les dije a mis hijos que mi mujer y yo teníamos problemas en nuestro matrimonio. No les hablé de su aventura ni les dije nada malo de mi mujer. La primera vez que me di cuenta de que mi mujer había envenenado la mente de mi hija fue cuando empezó a ser innecesariamente grosera conmigo. La castigué quitándole el móvil. Ella se enfadó aún más y respondió diciendo que Sam le compraría otro móvil y uno mejor. Su afirmación me llegó al corazón. Sentí que estaba perdiendo el control de mi familia. 2 días después de que mi mujer se fuera, vi por el GPS que había estado viviendo con Sam, ya que su coche estuvo aparcado allí toda la noche. Aquello fue la sentencia de muerte de nuestro matrimonio. Toda esperanza de reconciliación había desaparecido. Puede que no tenga dinero, pero tengo dignidad y no permitiría que me humillaran de esa manera por culpa del dinero. Hay cosas en la vida que son más importantes que el dinero, y son la lealtad, la integridad y la honradez, y ya había roto todo eso. La llamé y le dije que me divorciaba. No mostró ningún remordimiento. En lugar de eso, me envió un mensaje de texto diciéndome que hasta nunca. No hay palabras para explicar cómo me sentía por dentro. Estaba visiblemente deprimido y no comí durante 3 días. Era un robot, un walking dead de toda la vida. Hice todo lo que pude para mantener a mis hijos y mi mujer lo destruyó todo para empezar de nuevo con otro hombre. Entonces, una noche, mi hija no volvió a casa porque le había quitado el móvil. Me puse en contacto con mi mujer. Llamé a mi mujer para preguntar por el paradero de nuestra hija y mi mujer me dijo que estaba en casa de Sam y que se quedaría allí a partir de ahora. Estaba furioso. Le dije que estaba loca y que quería a mi hija en mi casa. Siguió una pelea a gritos, con insultos y palabras malsonantes. Me llamó vago, diciendo que no puedo permitirme una esposa como ella y que Sam le había abierto los ojos sobre lo hermosa que es y que no la merezco, y que la he estado reteniendo durante 14 años. No podía creer lo que estaba oyendo. Me llené de ira y resentimiento. No podía soportarlo más, así que conduje hasta la casa de Sam y llamé a la policía. Cuando llegaron, les dije que quería a mi hija o irrumpiría en aquella casa y la sacaría yo mismo. Cuando llegó la policía, mi mujer no tuvo más remedio que soltar a mi hija para que me la llevara a casa. Tuve palabras muy duras para la serpiente Sam. Estaba claro que quería que me fuera de su propiedad porque me estaba comportando como un loco. No querían montar una escena, por eso soltaron a mi hija. Ni que decir tiene que a mi hija no le gustó que la sacara a rastras de la casa de Sam con ayuda de la policía. Me odiaba, sonaba igual que su madre. No mostré ira hacia ella porque sabía quién le decía lo que tenía que decir. Después de aquel incidente, mi mujer contrató a un caro abogado pagado por Sam y presionó para que se divorciara rápidamente. Acepté el divorcio en cuanto me lo notificaron, pero no estaba de acuerdo con el régimen de custodia, así que fuimos a juicio. Ella no quería nada de mí porque yo no tenía nada, salvo una casa cara que ella no podía tocar porque ha sido de mi familia y no se compró durante nuestro matrimonio. Pronto me di cuenta de que la razón por la que consiguieron el abogado caro es porque mi mujer y Sam estaban presionando para conseguir el 100% de la custodia, alegando que yo estaba utilizando a los niños contra ella. El caso se llevó a juicio y me sorprendió que mis 2 hijos dijeran en privado al juez que yo usaba física y verbalmente de ellos. Mi abogado principal era terrible, el mejor que podía permitirme. Su astuta abogada utilizó mi comportamiento la noche que llamé a la policía por mi hija desaparecida y lo loca que me comporté en el lugar de los hechos. Me desconcertó que llegara a poner a mis hijos para mentir al juez. No les echaba nada en cara a mis hijos. Tenía fe en que crecerían y recordarían que de lo único que yo era culpable era de no ser rico. Tras la desagradable batalla judicial que ganó, consiguió destruir a mi familia. Misión cumplida. Fue una llamada de atención para mí. No me quedé en casa bebiendo o sumido en la autocompasión. Por suerte, mi trabajo ofrece terapia gratuita para situaciones como esta y la aproveché. Me apunté al gimnasio y practiqué deporte. Utilicé el ejercicio como válvula de escape para la rabia y el resentimiento que había acumulado en mi interior.
Sabía que no debía enfadarme con mis hijos, pero seguía sintiéndome traicionado e intentaba por todos los medios recordarme a mí mismo que mi trabajo como padre era protegerlos y mantenerlos como fuera. Un mes después del divorcio, mi mujer me lo restregó por la cara poniéndome una orden de alejamiento. No solo me acusó falsamente, sino que además me quitó a mis hijos y ahora me ha puesto una orden de alejamiento. Mi familia y mis amigos me dijeron que me controlara y que no hiciera nada irracional. Me centré en mi trabajo y mi salud e ignoré a mi familia durante meses. Sentía que estaba mejor sin mí. Tras el divorcio, mi mujer se compró un coche nuevo y dejó su trabajo para ser madre en casa de una familia mixta, nuestros 2 hijos y los 3 hijos de Sam, todos adolescentes. Sam tenía una hija menor y 2 hijos adolescentes mayores. Me preocupaba que mi hija de 13 años viviera en la misma casa que otros 2 chicos no emparentados y me sentía impotente por no poder hacer nada al respecto. 4 meses después del divorcio, me encontraba en el mejor momento de mi vida. Hice nuevos amigos y tuve citas. Sentía que el divorcio y el acuerdo de custodia me favorecían porque tenía mucho tiempo libre, pero me sentía vacío por dentro. Echaba de menos el proceso de criar a mis 2 hijos, echaba de menos oír su voz por la casa, así que decidí visitar a mi hijo en el colegio durante el recreo. Cuando me vio, corrió lo más rápido que pudo y me abrazó. Fuimos al banco y me contó todo lo que pasaba en casa de Sam y todos los juguetes y videojuegos a los que jugaba. Parecía feliz y sano y quería saber cuándo iba a volver a casa. Se me llenaron los ojos de lágrimas al saber que, a pesar de mi insuficiencia económica, mi hijo seguía pensando en volver a casa aunque tuviera la opción de vivir en Disney World. Aquel día me fui a casa como un padre orgulloso. Le dije que no dijera a su madre ni a su hermana que le había visitado y que le visitaría al menos una vez a la semana. Así que, con el paso del tiempo, visitaba a mi hijo al menos una vez a la semana, pasando unos minutos con él antes de que volviera a su clase. En una de esas visitas, mencionó que había pillado a mi hija limpiándose las lágrimas de los ojos como si estuviera llorando. No le di importancia, podría haber sido cualquier cosa. En otra ocasión me dijo que había pillado a mi exmujer llorando varias veces. Le pregunté por qué lloraba y me dijo que estaba enfadada como Sam. Le hice todo tipo de preguntas de las que no tenía ni idea. Me fui a casa feliz porque sabía que había problemas en el paraíso. Me enorgullecía saber que la única vez que la hice llorar fue cuando la pillé haciendo trampas. Me hacía sentir mejor saber que ella ya no era mi problema. Entonces, un día recibí una llamada de un número que no reconocí. Cuando cogí el teléfono, colgaron. Tras varios días sucediendo esto, volví a llamar al número pero la persona no contestaba. No volvió a ocurrir durante unos días y luego el mismo patrón. Llaman, descuelgo, cuando volví a llamar, la persona colgaba. Tuve la corazonada de que podía ser mi hija, así que utilicé otro teléfono para devolver la llamada y, efectivamente, mi hija respondió al otro lado del teléfono. Colgó inmediatamente. Sabía que algo iba mal para que me llamara. Mi mente no sabía qué pasaba. ¿Tenía problemas? ¿Me echaba de menos? Solo había una forma de averiguar. Igual que fui al colegio de su hermano durante el recreo, también fui a su colegio. La estaba buscando y la encontré. Estaba con la hija de Sam en el pasillo cuando me vio. Se me quedó mirando un momento, se dio la vuelta y se fue. Pensé que tal vez no quería que la hija de Sam lo supiera. Así que le envié un mensaje de texto diciéndole que sabía que era ella quien me llamaba y que siempre estaría a su lado cuando me necesitara. Me llamó unos minutos después, no dijo mucho y sus respuestas fueron breves. Dejé la conversación pensando que quizás solo quería oír mi voz, quería consolidar nuestra relación, así que la llamaría todos los días. Al mismo tiempo, en lugar de hacerle preguntas, me limitaba a hablar. Entonces, una vez, empezó a disculparse por las cosas que dijo de mí al juez, diciéndome que su madre la obligó a decirlo. Yo no hice nada de eso, le dije que ya la había perdonado, y me empeñé en recordarle que siempre es bienvenida a casa. Han pasado unos 7 meses desde la vista por la custodia, y cuando se mudó a casa de Sam, me dijo por teléfono que quería volver a casa. Estaba llorando cuando me lo dijo, así que sentí curiosidad por saber por qué quería volver a casa. No me dijo nada. Le dije que siempre es bienvenida a casa, pero que su madre tiene la custodia de ellos por lo que le dijeron al juez. Le dije que si se retractaba de su historia, entonces su madre y yo tendríamos la custodia compartida para que pudiera ir y venir. Ella objetó enérgicamente que no quería quedarse en casa de Sam. Me preocupaba que hubiera pasado algo y no quería alejarla con el interrogatorio. Un día planeamos quedar en un parque para hablar.
Así que estábamos en el parque hablando mientras paseábamos. Le hice preguntas para averiguar por qué de repente quería volver a casa. Se derrumbó y me dijo que estaba embarazada. Sentí como si me explotara la cabeza. Intenté mantener la calma y no reaccionar de forma exagerada. Le pregunté cuánto tiempo llevaba embarazada y quién la había dejado embarazada. Fue entonces cuando me dijo que le había contado a su madre lo del embarazo y que se lo habían quitado. Me quedé de piedra. No podía creer que mi hija no solo se hubiera quedado embarazada, sino que además se lo hubieran extirpado y todo eso hubiera ocurrido sin que yo lo supiera. Me sentí mareado y me quedé llorando sentado en la acera. No podía controlarme porque pensaba que le había fallado a mi hija. Le pregunté a mi hija quién era el responsable del embarazo. Dudó y luego dijo que había sido el hijo adolescente de Sam. Estaba furioso, dispuesto a hacer sangre. Le dije a mi hija que haría todo lo que estuviera en mi mano para que no volviera allí. Inmediatamente llamé a mi mujer, diciéndole lo mala que era por hacer pasar a mi hija por esto y no decirme. Por el tono tenue de su voz, me di cuenta de que quería mantenerlo en secreto y se estaba haciendo la buena conmigo. No dejé de golpear cuando mi adversario estaba abatido. Él lamé a su padre y a su madre y les dije que su nieta de 13 años se había quedado embarazada y que su hija se lo había extirpado sin decírselo a nadie. Tenía a todo el mundo de mi lado exponiéndola como una madre egoísta e irresponsable que pone a su hija en esa situación. Mi hija se quedó conmigo ese día. Involucré a la policía y abrí una investigación penal, pero no pudieron hacer nada porque el chico es solo un par de años mayor que ella, así que no es de naturaleza estatutaria. Pensé que alguien pagaría por la inocencia perdida de mi hija, pero sabía que reaccionar exageradamente podría poner en peligro mi capacidad de recuperar la custodia. En nuestra siguiente vista por la custodia, la vi por primera vez desde que nos divorciamos y no me pareció feliz. No estaba en forma, vestía bien, pero no parecía feliz. Me dio mucho placer estar en el tribunal y ver cómo el juez se cebaba con mi exmujer y su abogado por mentir y convencer a mis hijos de que mintieran. Tuvo suerte de que el tribunal no la acusara de desacato por manipular a nuestros hijos para que mintieran contra mí en la vista por la custodia de nuestro divorcio, meses antes. Seguía pensando que debería haber ido a la cárcel por eso, y que si hubiera sido yo, el juez me habría encerrado. Esta vez contraté a un buen abogado y conseguí la custodia principal de mis hijos. Mi exmujer recibió visitas supervisadas. Todo me fue bien y sonreía como un bromista. Cuando salí del juzgado, llevé inmediatamente a mi hija a terapia, curé el trauma que debió de sufrir. Mi hijo estaba bien, compré un 4x4 para que pudiéramos ir fuera de la carretera y pasar algún tiempo juntos, y eso fue todo lo que necesitó. Mi exmujer solo ejerció su derecho de visita un par de veces y dejó de hacerlo porque mi hija se negaba a verla. Seguía sintiendo que había algo más que mi hija no me contaba, sin embargo, me conformaba con haber recuperado a mi familia. En mi casa nunca hablamos de mi exmujer ni de Sam, y nunca digo nada malo de su madre. Mi hija puso fin a su amistad con la hija de Sam, no sabía los detalles y no me importaba preguntar. Entonces, 4 meses después, mi exmujer solicitó por sorpresa el divorcio de Sam, lo que me sorprendió. No supe qué pensar, pero me alegré de que su vida fuera un caos. 4 años después, mi hija tenía casi 17 años y seguía teniendo una relación terrible con su madre. Sé que mi mujer es una persona terrible y solía pensar que mi hija la odiaba por haber cubierto el embarazo, pero luego no estaba tan seguro. Sentía que había algo más en la historia. He pasado mucho tiempo con mis hijos desde que volvieron. Nuestra relación era mejor que nunca. Un día mi hija y yo estábamos en el balcón relajándonos. Me entraron ganas de preguntarle a mi hija por qué odiaba tanto a su madre porque llevaba tanto tiempo así. Su semblante cambió, bajó la mirada y luego levantó la cabeza con rabia, diciendo que le había confiado a mi exmujer lo que le hacía a su asqueroso novio y que ella le había encubierto. Me quedé estupefacto mientras ella se levantaba y volvía a entrar en casa, dejándome confuso. Tardé unos minutos en digerirlo. Eso es lo que acaba de decirme, y mi mente se preguntaba qué quería decir con eso. Como no quería sacar conclusiones precipitadas, me levanté y la perseguí. La senté y la convencí para que me explicara lo que quería decir. Le costó, pero finalmente reveló que la persona que la había dejado embarazada no era el hijo de Sam, sino el propio Sam. Al parecer, había estado comprando su silencio desde que mi hija se hizo amiga de su hija y, finalmente, dejó embarazada a mi hija después de que se fuera a vivir a tiempo completo con él. Quizá mi hija era su objetivo desde el principio. Cuando se enteró de que estaba embarazada de 2 meses, le entró el pánico y se lo contó a mi exmujer. En lugar de protegerla de él, mi exmujer se preocupó más de que yo no supiera nada.
Mi exmujer acabó enfrentándose a Sam, pero lo mantuvieron a puerta cerrada y la convencieron de que se quitara el embarazo. Acudí inmediatamente a la policía con mi hija y presentamos una denuncia. Sam ya se había mudado del barrio, pero lo detuvieron en su nueva casa y más tarde también detuvieron a mi exmujer. Mi exmujer aceptó un acuerdo con la fiscalía, confesó y fue testigo en el caso. La condenaron a una pena corta de 6 meses y a libertad condicional. A Sam le condenaron a 22 años de cárcel. Probablemente le matarán en la cárcel cuando sus compañeros se enteren de lo que hizo y yo haría todo lo que estuviera en mi mano para que lo supieran.